la pastora Madeline Álvarez, que está con ustedes en este espacio del Vino Nuevo. Soy la pastora Madeline Álvarez de Monte de Adonai. Estamos ubicados en el suroeste de Nueva Jersey. Estamos ubicados en el 1000 South North Main Street, al suroeste de Manahawkin, New Jersey. Ahí estamos todos los domingos desde las 11 de la mañana. Y hoy quiero hablar de un tema en este espacio del Vino Nuevo. Un tema el cual todos nosotros, los líderes y los que no somos líderes humanamente, hemos cometido un pecado muy grave. Y son muy pocos los que pueden reconocer que han pecado y que este pecado lamentablemente ha sido algo que le ha consumido hasta los huesos. Creo que estamos viviendo en tiempos donde tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios, contra el cielo. Y lo más importante es no solamente reconocer que hemos pecado, sino que reconocerlo, pero apartarnos de ese pecado. Y este pecado es un pecado muy grave, es un pecado que yo diría el más grande de todos, el que nos consume a todos, el que todo en algún momento lo ha cometido, sea usted que me está viendo a través de las redes sociales, e incluyéndome a mí como pastora, como líder, también he cometido este error, porque todos hemos caído en este pecado tan grave. Y en este día yo estoy aquí a través del Vino Nuevo para traerte varios versículos y ejemplos y dejarles saber por qué este pecado es tan grave. Y si en este momento usted está atado a este pecado como líder de una iglesia, como pastor, como ungiel, como danzarina, como adoradora, como profeta, como apóstol, o tal vez usted es un creyente, un hijo de Dios, te pido que en este día le ores a Dios para que te arrepientas de este pecado que todos lo hemos cometido. Vamos a orar para que Dios te revele, para que Dios nos revele y que cada día alcancemos parecernos más a Jesús de Nazaret, porque ese es el punto de servir a Cristo. Aunque haya un cambio en vosotros, que podamos reconocer que hemos cambiado, que cuando la persona lo ve, usted pueda ser una persona que da ejemplo de un hijo de Dios. Hoy, en este espacio del Vino Nuevo, quiero hablar sobre el pecado acerca de murmuraciones. Y eso vamos a comenzar hoy en este espacio del Vino Nuevo. Para comenzar, quiero hablar y vamos a leer lo que dijo el salmista. Y vamos a leer el Salmo 1:1 y lo vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Gloria a Dios y el Señor bendiga esa palabra. La silla de escarnecedores es sentarse para hablar, para divulgar de otros. Esto es un pecado muy grave que hoy a través del mundo entero lo podemos ver, no solamente dentro de una iglesia, sino que también en nuestras familias. Muchas veces creemos que el divulgar se hace para, lamentablemente, cuando divulgamos algo que no sabemos, aun cuando sabes que estás correcto, cuando la persona te comunica algo, es para usted orar, es para usted reservárselo, no es para ir a comunicárselo a otro más. Cuando usted se sienta en esta silla de escarnecedores para divulgar de alguien, usted está cometiendo el pecado de murmurar. Todos hemos caído en ese pecado y es un pecado muy grave porque cometemos el error de hablar sobre líderes que Dios ha escogido, que Dios ha llamado y a nosotros no nos pertenece el juzgar si Dios lo llamó o no. Hemos juzgado y hemos hablado de familiares por tal vez
sencilla razón de tal vez su manera de vivir la vida no es la correcta delante de nuestros ojos. Y entendemos que muchas veces hablamos de cosas que vemos, cosas que escuchamos, pero escúcheme bien, eso es un pecado que Dios castiga. Es un pecado muy grave. Entonces tenemos que arrepentirnos, porque el pecado de murmurar, solamente una persona que se humilla y reconoce que ha pecado contra Dios y dice: Dios, he pecado contra ti porque he hablado contra un hijo de Dios. Hoy te pido y me arrepiento por haber murmurado. Muchas veces hablamos de las personas que murmuran, pero se nos olvida que en algún momento nosotros estuvimos en esa silla también, porque a veces el escuchar la práctica de otros que tienen lamentablemente el mal hábito de hablar de otros, al tú estar ahí sentado, escuchar y repetir lo que usted escuchó en esa conversación, usted se ha convertido también en uno de ellos. Y mucho más cuando usted toma la libertad de ir a otro lugar, a otra persona, a dañar el testimonio de otros. Así que en este día, este pecado tan grave que no solamente la iglesia, pastores, líderes, hoy lamentablemente el mensaje se ha convertido en un mensaje de murmuración y no un mensaje de reconocer nuestros pecados, apartarnos y reconocer que cada día más necesitamos a Jesús de Nazaret en nuestras vidas, en nuestro camino, para que cuando Cristo venga, todos seamos hallados hijos de Dios y no nos separe y no nos diga: tú fuiste uno de los que murmuraste, tú fuiste aquella de las que murmuró. Y entonces tenemos que arrepentirnos de este pecado, gloria a Dios. Filipenses 2, 14 al 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecerás como luminares en el mundo. Y si usted quiere resplandecer y ser de los que iluminan, de los que traen las buenas, de los que traen la paz en medio de una tormenta, en medio de un argumento, en medio de una división, si usted quiere ser de los que resplandece, de los que hace la diferencia, entonces este pecado, el cual todos hemos cometido, hoy es el día el cual tenemos que analizar que murmurar en contra otra hija de Dios es un pecado grave y Dios castiga todo pecado por igual, sea pequeño, sea grande, sigue siendo pecado. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2 del 25 al 26 nos dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivados a la voluntad de Él. Entonces tenemos que utilizar la sabiduría. Tenemos que utilizar la mansedumbre. Esto es un pecado que usted que me está viendo sabe que lo ha cometido. Usted no puede decir ahí, en este momento, tal vez usted me está escuchando y cree y dice: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy un líder, soy una pastora, soy un profeta, soy un apóstol, soy un ungier, soy una danzarina, soy una adoradora. Yo nunca he hablado de nadie, ya ahí estás cometiendo pecado. Todos hemos caído en este pecado y es hora de que la iglesia despierte y se levante y rompa todas estas cadenas, porque cuando Cristo venga, Cristo nos va a señalar a todos y nos va a recordar que en algún momento, lamentablemente, fuimos cómplices de este pecado que es muy grave. Y no solamente grave, sino que este pecado también trae consecuencias. Así como todo pecado trae consecuencias, el murmurar de un hijo de Dios trae consecuencias. Porque si nosotros nos sentamos con otros a platicar de otro, a escuchar lo que se dice de otro, a añadir y quitar cosas que esa persona no dijo, y si las dijo,
¿Quién somos nosotros para repetirlas, para traerlas a la luz? Si Dios es el que examina nuestros corazones para saber qué es lo que hay en él. Entonces, si tú ves que hay una persona que le gusta murmurar, que le gusta llamarte, quitarte tu paz para murmurar de otros constantemente, entonces usted ore por ese hermano, por esa hermana, por ese primo, prima, mamá, papá, sea quien sea usted que me está viendo a través de las redes sociales. Fíjese que yo no lo estoy juzgando a usted, me estoy incluyendo en este mensaje porque reconozco que todos hemos caído en este pecado de murmuración, y este pecado es un pecado, un delito en cuanto tú o yo hemos cometido y cometemos, y es un pecado muy grave el murmurar de otro. El murmurar de otro no solamente daña el testimonio, sino que te hace ver como una persona diferente delante de Dios en cuanto a esas personas que en algún momento también fueron vulnerables. Así que si usted es partícipe de alguien, usted hoy tiene que apartarse de ese pecado y orar por esa persona. En Éxodo 16:2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Todos iban por el desierto y hablaban, murmuraban en cuanto a Moisés y en contra a Aarón, porque todos iban hablando mal. Hoy en día podemos ver a través de, lamentablemente, las redes sociales, cómo podemos ver tantos líderes que se han levantado para predicar en cuanto a otro líder, porque está más preocupado de lo que está haciendo el otro más de lo que estamos haciendo nosotros mismos. Entonces tenemos que romper esa ligadura, esa atadura y ese pecado de murmuración. Tenemos que apartarnos, tenemos que reconocer que hay que orar para esas personas tengan en ellos un arrepentimiento. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, aleluya, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y ahí es que está el problema. Nos contaminamos porque somos rápidos de tener el oído pendiente lo que el otro o la otra está diciendo acerca de un hombre o de una mujer, de un niño, de una niña, de una joven. Créame que esto es un pecado muy grave. De la misma manera, cuando usted está en su empleo y usted trabaja como yo en un hospital, es muy delicado que usted esté murmurando acerca de un paciente. Eso es grave, es un delito que se paga. No solamente eso, que con una enfermera murmurar acerca de un paciente aquí en los Estados Unidos puede perder su licencia, porque es grave, es un delito. Todos estamos listos para grabar a las personas, grabarlos con los celulares. El celular ha sido lamentablemente un instrumento diabólico que ha destruido hoy muchas familias, que ha destruido amigos, amigas, e incluso ha destruido a líderes, ha destruido a hombres y mujeres y hijos de Dios, porque tenemos ese lamentablemente pecado en nosotros, que esa raíz, esa semilla que alguien en algún momento sembró, se contaminó y creció. No solamente creció, sino que alcanzó, y lamentablemente contaminamos a otros. Y han querido otros hablar de usted y hablar de mí. Recuerde que lo que usted hace con otro, aquellas personas también la hará y lo hará con usted. De la misma manera que usted habla hoy de ese líder, asimismo, usted hace con todos los demás, pero no solamente eso, sino que de la misma manera que usted habla de otros, ellos también harán lo mismo con usted. Gloria a Dios. En conclusión, aleluya. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los
otros. Aleluya. Y para cerrar, alabado sea el nombre de Jesús, quiero leerle lo que dice Eclesiastés para cerrar. Y dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de muchos en otras ocasiones. Aleluya y alabado sea el nombre de Jehová. En conclusión, el pecado de murmuración es un pecado de muerte. Es un pecado que te quita de entrar al reino de los cielos. Es un pecado que daña, un pecado que te marchita, que te estorba, que te quita tu paz. Aléjate de la murmuración. Cierra tu boca. Sé más sabio, sé más sabia. Sé de los que oran. Sé de los sabios que dice que el que habla menos es más sabio de aquel que abre su boca. Seamos inteligentes. Alejémonos de las murmuraciones. Si estás escuchando murmuraciones, cierra tu oído. Pídele a Dios que te guíe para que no sea estorbado y dañado el testimonio de otros. Recuerda que cada persona, si tuviera la oportunidad de defenderse de esa murmuración, pensarías igual de esa persona. Se escucharía los dos lados. Si estuviera Jesús aquí, tal vez te dijera, te viera, te enseñaría que en algún momento juzgaste mal, porque no tú que escuchaste los dos lados. Evitemos las murmuraciones. Yo soy la pastora Madeline Álvarez, que está con ustedes en este espacio del Vino Nuevo, bajo el tema murmuraciones. Dios les bendiga y gracias por compartir.